Así que ve abriendo tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Vamos a comenzar hoy a estudiar este capítulo. La semana pasada estuvo por acá el pastor Alex Aguad, pastor de allá de Semilla de Mostaza en México, y estuvo enseñándonos el capítulo 3, donde aparece la segunda amonestación en la carta. La primera es capítulo 2. La amonestación del capítulo 2 es atendamos lo que hemos escuchado para que no nos deslicemos, ¿no? Lo vimos al principio del capítulo 2. El capítulo 3 empieza a exhortar de cómo estamos escuchando y cómo tenemos que atender, muy similar, ¿no? Lo que estamos escuchando, no caer en una desobediencia o una incredulidad, sino creer, ¿no? Y obedecer lo que Dios nos llama. Y el capítulo 4 sigue con el mismo tema. Realmente no es que introduzca un nuevo tema en el capítulo 4. El capítulo 4 continúa con lo que viene hablando en el capítulo 3. Y al principio del capítulo 3 veíamos cómo comienza hablando de Moisés, ¿no? Y muestra cómo Jesús es superior a Moisés. Moisés fue un hombre que el pueblo de Israel reconocía, ¿no? Como un libertador y como alguien que Dios había usado de una forma maravillosa, ¿no? Vimos cómo decía que él fue fiel, ¿verdad? Moisés fue fiel en todo en la casa de Dios, pero dice, pero Jesús fue fiel y es el hijo aparte, ¿no? De la casa. Entonces veamos cómo es superior Jesús a Moisés. Pero después de ver eso nos da esta exhortación, ¿no? Donde cita el Salmo 95, parte del Salmo 95 escrito por el rey David. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a seguir hablando de esto. El capítulo 4 sigue tomando esto, ¿no? Pero lo va a llevar a algo importante que también los judíos adoraban, ¿no? O guardaban, que era el reposo de Dios, ¿no? Y vamos a ver cómo lo lleva, vamos a explicarnos cómo ese mismo reposo es Jesús, se trata de Jesús, ¿okay? En este pasaje. Pero como te decía, continúa viendo el mismo tema del capítulo 3, ¿no? El capítulo 3 vimos que a pesar de que ellos, la generación, vieron las maravillas de Dios, escucharon la voz de Dios, ellos no confiaron en Dios, ¿verdad? No confiaron en Dios. Y aquí ya empezamos a ver este punto, ¿no? Los que creen y los que no creen, ¿sí? Vamos a leerlo. Quisiera leer del verso 1 al 10, lo que vamos a estudiar el día de hoy, y después de eso oramos para dar inicio, ¿les parece? Dice entonces así, verso 1 del capítulo 4: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. No hablaría, después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Padre, te damos muchas gracias por dejarnos tu palabra escrita, Señor. Gracias, Dios, por dejarnos tu consejo. La necesidad que tenemos, Señor, la encontramos en ella. Ahora te pedimos que tú nos des sabiduría, que nos des discernimiento para poder entender lo que está escrito. Y sabemos que eso ni siquiera viene de nosotros, es tu Santo Espíritu, Señor, quien revela tus verdades a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y te pedimos eso, Señor, que sea tu Espíritu con nosotros, Señor, enseñándonos, Señor, este pasaje, entendiendo lo que está escrito, Señor, y cómo tú sigues, Señor, obrando a favor nuestro, Señor. Ayúdanos a entender este pasaje, Señor. Todos los que estamos aquí, danos corazones sensibles a tu voz en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo empieza el capítulo? ¿Te das cuenta?
temamos pues, ¿no? Temamos pues. Y aquí vemos que la exhortación que comenzó en el capítulo 3 aún no ha terminado, ¿no? Porque esta es una exhortación, temamos pues. Y quisiera leer los últimos versículos del capítulo 3 para recordar esto, ¿no? De qué viene hablando. Dice en el verso 15, ¿no? Que esa es la exhortación. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y cita lo mismo del Salmo, es el Salmo 95, y el escritor está citando nuevamente esto, y lo vuelve a citar aquí en el capítulo 4, porque esa es la exhortación: si oyes su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. ¿De qué está hablando? La historia que vimos la semana pasada del pueblo de Israel, la generación que Dios sacó de Egipto. Por eso la pregunta es esta, en el verso 16: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? Porque habla de la provocación. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sí, son preguntas retóricas, sí. Ellos fueron los que provocaron a Dios durante mucho tiempo, ¿no? En el desierto lo provocaron. Pero todos ellos vieron el brazo fuerte de Dios al sacarlos de Egipto. Todos ellos vieron sus maravillas. No solo escucharon, ellos vieron. Vieron las plagas, ¿recuerdas? Las plagas en Éxodo. Cómo Dios sacó por medio de las plagas y la última plaga a su pueblo de las manos de Faraón. Y no solo eso, al sacarlos, ¿no? Por medio de la Pascua, Faraón los persigue y Dios los lleva a estar frente del Mar Rojo, donde ya no hay para dónde ir. ¿Y Dios qué hace? Abre el Mar Rojo, ¿recuerdan? Para que su pueblo cruce. Y los egipcios siguen persiguiéndolo, y cuando termina de cruzar el último israelita, el mar sepulta a los egipcios, termina con sus enemigos. Y es una referencia al poder de Dios obrando a favor de su pueblo. Y ellos vieron eso, experimentaron eso, y no solo eso, ellos vieron la mano de Dios sosteniéndolos en el desierto. Les dio agua de beber, les dio el maná del cielo y los llevó hasta la tierra prometida. Esta generación llegó ahí, estando al límite de la tierra prometida, en la frontera, ahí los llevó. Pero durante todo ese tiempo ellos provocaron a Dios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo murmuraban en contra de Dios. Todo el tiempo ellos seguían deseando Egipto. ¿Por qué nos trajiste aquí, al desierto, a morir aquí en el desierto? Se quejaban: ¿por qué nos das esta agua amarga? Y así lo tentaron y lo provocaron, es lo que dice. Por eso, ¿quiénes fueron? Sí, fue esa generación que salió del Éxodo. Todo el Éxodo para ellos, todo el poder de Dios que el día de hoy vemos y vemos, wow, qué increíble. A ellos no les sirvió. ¿Se dan cuenta? Verso 17: ¿y con quién estuvo él disgustado 40 años? 40 años. Realmente del Sinaí, que es cuando Dios les da la ley, sacándolos de Egipto los lleva al Sinaí, les da la ley, Éxodo 20. De ahí van a la frontera de la tierra prometida, están fuera de la tierra prometida, pero ya la ven. No pasaron muchas semanas, un par de meses, un mes a lo mucho pasó. O sea, fue un viaje muy corto, pero ¿por qué 40 años? Bueno, aquí viene el contexto de lo que vamos a ver. En Números capítulo 13 y 14, si ustedes recuerdan, la semana pasada lo mencionó el pastor Alex. Es importante, ¿no? Y el pastor Alex nos decía: cada vez que llegues el Nuevo Testamento, veas una cita del Antiguo Testamento, ve y léela en su contexto y medita en lo que está ahí para que entiendas mejor de lo que está hablando. Y obviamente Hebreos tiene muchas citas del Antiguo Testamento porque está escrita de israelitas que habían creído ahora en Jesús. Por eso se llama Hebreos, ¿no? Por eso hay tantas citas, tantas citas. Nosotros quizás no estamos muy familiarizados con todo esto, pero por eso trato de explicarlo, ¿no? Pero te invito a que estudies esa parte, ¿no? En Números capítulo 13 y 14 narra esta historia, cuando ya Dios los lleva al límite de la tierra para tomar la tierra, y Moisés envía 2 espías, ¿verdad?, que vayan a inspeccionar la tierra, y van los 2 espías y 40 días están allá, dice el texto, 40 días están inspeccionando la tierra. De repente llegan los 2 espías y llegan con noticias, llegan entre ellos están cargando fruta de allá, ¿no? Y dicen: ¿saben qué? Es cierto, la tierra es como dice Dios, la tierra fluye leche y miel, o sea, es abundante en riqueza, ¿no? Traen fruto que no pueden cargar uno solo, tienen que cargarlo entre varios. Dice: es increíble, pero también hay algo, hay moradores, como Dios dijo, hay otros pueblos que son malos, que tienen ciudades fortificadas, hay gigantes. 10 de ellos empiezan a decir esto, empiezan a desanimar. ¿Qué está pasando en sus corazones? Hay incredulidad. Pero de repente se levantan 2 hombres
Los otros 2 espías que quedaban, ¿recuerdas quiénes son? Caleb y Josué. Ellos dicen, hey, espérense, sí, es así, están grandotes, tan fuertes, pero ¿quién está con nosotros? Dios está con nosotros. Romanos 8, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ellos muestran fe. Dicen, hey, no teman, vamos a vencerlos. Dios nos va a entregar esa tierra, es nuestra, Él lo prometió. Pero el pueblo se desanima. Se desanima al grado que quieren apedrear y quieren matar a Moisés, a Aarón, y en contra de Dios empiezan a hablar. ¿Y sabes qué hace Dios? Dice, ¿sabes qué? Moisés ya estuvo. Voy a terminar con este pueblo, voy a hacerme de ellos y te voy a dar un pueblo al que tú introduzcas, un pueblo nuevo para que lo puedas introducir en la tierra. ¿Y sabes qué hace Moisés? Este hombre, un hombre, ese corazón de este hombre, siervo de Dios, intercede por el pueblo. El pueblo otras veces ya había querido también apedrear a Moisés, ¿no? O sea, quizás algunos de nosotros habíamos dicho, ¿sabes qué? Perfecto, Dios, ya, termina con ellos y dame otro pueblo más bueno. Moisés intercede y le dice, Señor, ¿cómo crees? ¿Qué van a decir los demás pueblos? Entonces iban a decir que los trajiste a morir aquí, sin entrar a la tierra. No ocurra eso, por favor. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios dice, ok, los perdono, pero no entrarán a la tierra. Y eso es lo que cita el Salmo. Eso es lo que dice y que lo que vamos a estar viendo. Por tanto, juré en mi ira. Dios dice esto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y Dios le dice a Moisés, regrésalos al desierto, porque esta generación no va a tomar la tierra, va a pasar 40 años en el desierto vagando hasta que el último de ellos muera en el desierto. Y la siguiente generación es la que va a tomar la tierra. Y así fue. Así fue. Y 40 años, cada año por cada día que entraron a inspeccionar la tierra, estuvieron vagando en el desierto por su incredulidad, por su desobediencia, ¿se dan cuenta? Y lo provocaron, por eso dice, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, murieron en el desierto. Ellos no entraron, no murieron en la tierra prometida, murieron en el desierto. Verso 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron a este pueblo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad, desobediencia e incredulidad. Van juntas. Tú no puedes creer y ser desobediente. Si estás desobediente es porque no crees. Incredulidad y desobediencia van juntas. El producto de la incredulidad es una desobediencia. Realmente no estás obedeciendo porque no crees lo que Dios está diciendo realmente. Si creyeras, vivirías de acuerdo a eso. Y eso fue lo que estaba pasando. Entonces viene poniendo este ejemplo. Y ahora el capítulo 4 nos lleva a compararnos con ellos. Y dices, temamos pues. Ellos no tuvieron temor de Dios. Temieron más a los cananeos, a los pueblos que estaban en la tierra prometida, más que este Dios que les mostró su poder de una forma maravillosa e increíble al sacarlos de Egipto. ¿Te dan cuenta de eso? Ahora piensa todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos sacó de la esclavitud, no de Egipto, del pecado, venciendo a la muerte, al enemigo, Satanás. Algo más grande, una salvación más grande, como vimos tan grande en el capítulo 2. Piensa en eso. Entonces temamos pues, la exhortación, temamos pues. Los hijos de Dios no debemos de tener miedo de Dios, pero sí debemos de temer a Dios. Déjame explicar esto. El temor a Dios es un efecto sano en el creyente. Es un temor sano que produce un respeto reverente hacia Dios. Y ese respeto reverente nos conduce a vivir agradables a Dios. Por eso dice, temamos con reverencia a Dios. No es que tengamos terror de Dios, de que el pecador que no se arrepiente tiene temor de Dios en su corazón, aunque diga que no existe. Por eso dice que no existe. Prefiero pensar que no existe, porque tiene terror, porque un día va a ser juzgado. Es la realidad. Pero nosotros no tenemos terror, tenemos un miedo, un temor reverente a pecar contra Él, a fallarle. Ese temor de un hijo a su padre, de no querer ofenderlo. Ese temor santo. Entonces lo que el autor busca a través de ese temor no es apartarlos de Dios, sino
acercarlos a Dios. Es increíble cómo comienza el capítulo 4. Temamos pues, pero es más increíble cómo termina. Fíjate el verso 16, no lo vamos a ver hoy, pero fíjate lo que dice. Lo conoces. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. ¿Te das cuenta? No es un terror, es un temor que te invita y dice acércate, pero acércate correctamente y vas a encontrar gracia. Acerquémonos confiadamente al trono ¿de qué? No de ira. No te acercas con terror, te acercas con reverencia. ¿Se dan cuenta? Es el temor que habla aquí. Temamos pues, dice a continuación, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y aquí va a empezar a desarrollar todo este tema. Dos cosas menciona. Lo primero dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Y va a desarrollar esto. ¿A qué se refiere con esto? Para el pueblo de Israel, la promesa de Dios de entrar en su reposo era entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida. Fue una promesa que ellos se aferraron y esa promesa se la dio a Abraham, el padre de ellos, ¿verdad? Génesis capítulo 12. Ellos creían esa promesa. Dios nos va a llevar a la tierra prometida y confiaban en eso. Pero aquí dice que la promesa de Dios de entrar en su reposo aún está vigente. Por lo tanto, no se refiere a entrar a la tierra de Canaán. Para nosotros no es así. No es que si quieres entrar en su reposo, pues ahora vete a vivir a Canaán. No, no es así. Entonces, ¿qué está pasando? La promesa que Dios le hizo a Israel fue una promesa terrenal. Tenía un propósito. Pero la promesa que Dios le ha hecho a su iglesia es espiritual. El punto es que la promesa de entrar en su reposo sigue vigente. Ese es el punto aquí. Ahorita vamos a ver qué significa. Pero lo primero que tenemos que entender es esto está vigente. ¿Qué está diciendo aquí? La puerta sigue abierta para todos nosotros. Qué increíble. La gracia de Dios está ahí, accesible para cualquiera que se acerque a Dios con reverencia. Aún para aquellos que parecen no haberlo alcanzado, porque esa es la exhortación. Lo segundo que dice esto, dice, temamos pues no sea que, permaneciendo abierto, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Y aquí vemos una palabra muy importante, una palabra clave para entender mejor el pasaje. Y no solo este pasaje, el capítulo 4 es donde ya la historia de Hebreos se empieza a poner medio complicado, porque empieza a decir cosas que dices, ¿de qué está hablando? ¿No? Y luego viene el 5 y el 6. Pero de aquí empieza a mostrarnos de qué está hablando. El escritor de Hebreos es muy cuidadoso al escribir esto, muy, muy cuidadoso. Él no quiere condenar a nadie. Porque ya el que está condenado porque ya está condenado. Ahorita lo vamos a ver. Pero él quiere mostrar que tiene que examinarse, lo está hablando de eso, y considerar su caminar. Por eso la palabra clave es esta, parezca. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El escritor escribe a la iglesia en la cual hay creyentes y no creyentes. Está escrito al pueblo judío, a los hebreos que habían creído en Jesús. Y el contexto es eso, ellos habían creído en Jesús, pero posiblemente por la persecución, no dice claro exactamente por qué, pero muy posible por la misma persecución de los judíos que aún no creían, como Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, ¿recuerdas? Así, por esa persecución, muchos de ellos estaban abandonando la fe, estaban regresando al judaísmo. Ellos decían, no, pues sí, creí en Jesús, pero vengo a Jesús y está padre, pero, o sea, en mi casa ya me quitaron la herencia, ¿no? Ya me cambiaron la chapa, ¿no? Ya no me dejan entrar. Entonces mejor, eso estaba pasando. Entonces escribe esta carta con esa intención de animar a aquellos que estaban abandonando la fe y sobre todo a examinar sus vidas si realmente estaban en la fe. Eso es lo que está haciendo aquí. Y en la iglesia de Cristo sigue habiendo igual gente que cree y gente que cree que cree. ¿Se me explicó? O sea, no creen, pero creen que creen. Eso se refiere cuando dice, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. ¿No te ha pasado que de repente dices, oye, pues sí se ve cristiano, ¿no? O sea, va a la iglesia, pone atención, lleva sus notas, escribe,
yo lo vi en el discipulado, pero fuera de la iglesia, pues parece otra cosa. O sea, parece que no cree. ¿Te ha pasado eso? Está hablando de eso, o sea, para que alguno que parezca, y si algunos parecen que no, realmente no han alcanzado. O sea, algunos parece que se quedan afuera, como que están adentro, pero la verdad es que parece que están afuera. Entonces el escritor es cuidadoso en esto, y lo que quiere es animar a entrar. Por eso le dice esta advertencia: no sea que aún estando a la puerta ustedes se queden afuera, pensando que ya estoy adentro, pero realmente lo que aparentan, lo que se ve es que están fuera. ¿Sí lo ven? Entonces el escritor escribe a esto, a personas que han creído, pero también a no creyentes, y los está llevando a examinarse. Algunos que estaban en la iglesia parecía que no habían alcanzado la promesa de Dios. Y la palabra alcanzado es interesante. Esta palabra también la usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, un versículo que quizás conoces. Romanos 3:23, ¿te acuerdas? Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Esa es la palabra, la misma palabra en griego es esta, alcanzaron, de la gloria de Dios. Y ese es el punto, así lo podemos ver claramente. Se quedaron cortos, esa es la palabra que significa que no alcanzaste. Por nuestro pecado no alcanzamos la gloria de Dios. Nuestra propia justicia no nos alcanza para estar con el Señor en su gloria, para estar en su presencia y conocerle. Y dice aquí, parece que la alcanzaste, pero más bien parece que no la alcanzaste. Te quedaste corto. Entonces podemos ver cómo nos da entendimiento en ese sentido. Está hablando de creer en Jesús realmente y de estar en Cristo. Dios no quiere que vivas así, una vida falsa, un cristianismo falso, el que al final te des cuenta que fue falso, porque ya no habrá vuelta atrás, porque en ese momento la puerta ya estará cerrada. ¿Se dan cuenta? Por eso la exhortación dice es hoy, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, algunos estaban mostrando una mala condición espiritual, lo que hacía dudar de su fe. Lo está diciendo. El apóstol Pablo también habló de esto, porque alguno puede decir, o sea, ¿me estás diciendo que no soy salvo? Pues sí. Pues la Biblia nos lleva a eso, a examinarnos. Fíjate lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en 2 Corintios, capítulo 13, verso 5. 2 Corintios 13, 5. Fíjate lo que les escribe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en ¿dónde? En la fe. ¿Se dan cuenta? O sea, sí es bíblico. O sea, si una persona madura en la fe, un pastor, te llama la atención y te dice, oye, examina si realmente has creído en Jesús, no te ofendas. O sea, por algo te lo está diciendo. Porque parece que no lo has alcanzado. ¿Te das cuenta? Que inmediatamente, ¿cómo me puedes? O sea, no, ya me faltaste el respeto. Oye, o sea, hay evidencia de que no has nacido de nuevo. Y eso es de vida o muerte. De tu vida o tu muerte. Entonces Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si ustedes hacen la fe, probaos a vosotros mismos. Y esto, familia, esto es algo importante. Esto es algo que tenemos que hacer todos los creyentes cada día de nuestras vidas. Es un ejercicio que tenemos que hacer cada uno de nosotros, examinar día a día si estamos en la fe, si hemos creído, si vivimos de acuerdo a la fe y a lo que profesamos. Todos los días tenemos que examinar nuestro corazón delante de la palabra de Dios. Y es lo que le está diciendo aquí. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Sí, tenemos el Espíritu de Dios. Y definitivamente si su Espíritu Santo está en ti, hay un antes y un después en tu vida. ¿Verdad? Y se ve, la gente lo puede observar. Pero si eso no ha pasado, seguramente es que Jesucristo no está en ti. No has creído en Él, su Espíritu Santo no está en ti. Entonces, lo que vemos aquí es que este temor que dice, temamos pues, el temor reverente debe de llevarnos a examinar nuestra propia condición espiritual.
si realmente estamos en la fe. Ve lo que dice el verso 2 ahora, Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quién se refiere con ellos? Pues la primera generación que no entró a la tierra prometida. Y dice, a nosotros también se nos anunció, ¿qué cosa? La buena nueva. ¿Qué te suena eso? El Evangelio. El Evangelio es buena nueva. Fíjate, en griego literalmente esta frase dice así, porque también estamos evangelizados, lo mismo que ellos. Y eso me encantó, porque nos está mostrando a qué se está refiriendo todo esto, el reposo. Está hablando del Evangelio, de la buena noticia de Dios, las buenas nuevas de Dios. Y la buena nueva se refiere a esto, al Evangelio. La buena nueva de Dios, que es el Evangelio, fue anunciada, fíjate lo que está diciendo aquí, desde antes. Es lo que quiere empezar a mostrar. Porque le fue anunciada a ellos, a esa generación que Dios sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Se dan cuenta? Y es la buena nueva de Dios. Pero ¿sabes qué? Fue anunciado desde antes de eso. ¿Sabes dónde? Génesis capítulo 3. Cuando el hombre cae de su estado de perfección, por su pecado cae a un estado de corrupción y muerte. Y en ese momento, Génesis 3:15, déjame leerlo, Génesis 3:15, le dice a la serpiente, le dice esto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Fíjate lo que dice ahora. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, le está diciendo la serpiente. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el tobillo. ¿Y de qué está hablando? La cruz. La cruz. El hombre peca y Dios ya tiene un plan de redención. Está diciendo, yo ya tengo un plan para salvarte. Yo ya tengo un plan. La herida del calcañar es la cruz y Jesús murió por nuestros pecados, pero resucitó. Fue una herida, fue herido, lleva sus cicatrices, lleva las cicatrices en sus pies y sus manos, ¿verdad? Pero no se compara a lo que Jesús hizo en la cruz con una herida mortal en la cabeza a la serpiente, terminando con la muerte, destruyendo al enemigo, destruyendo el pecado, destruyendo a Satanás. Ese es el Evangelio, ¿se dan cuenta? A este versículo de Génesis 3:15 se le conoce como el protoevangelio, que significa que es la primera mención del Evangelio, por tanto, el primer anuncio del Evangelio. Y dice, a ellos les fue anunciada, igual que a nosotros, y aquí podemos decir, igual que a Adán y a Eva. El reposo de Dios comenzó desde antes, es lo que está diciendo. Ha estado abierto durante mucho tiempo. ¿Sí lo ven? ¿Y sabes algo? Adán y Eva creyeron. Creyeron. Porque el capítulo 4 de Génesis, después de todo esto, tienen su primer hijo. ¿Recuerdas quién es? Caín. Y Caín significa adquirido. ¿Qué quiere decir eso? Ellos están diciendo, Dios nos ha dado esa simiente. Porque estaban creyendo en la promesa. Claro, no era la simiente de Caín. Caín fue el primer asesino, ¿verdad?, en la historia humana, y asesinó a su propio hermano. Iban a pasar muchos años, miles de años, para que llegara esa simiente que es Jesucristo. Pero la promesa ya estaba ahí, para toda la humanidad. Pero Dios decidió escoger un pueblo. Escogió un hombre llamado Abraham, ¿verdad? Y a través de Abraham Dios anunció su buena nueva a este pueblo Israel, al prometerle la posesión de la tierra prometida. Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17, vemos esa promesa. Dios diciéndole, Abraham no podía tener hijos, y le dijo, te voy a dar descendencia, y tu descendencia va a ser grandísima, y te bendeciré, y serás de bendición a las demás naciones, y esa tierra te la voy a dar por heredad. Y era la promesa que Dios le dio. Pero en esa promesa de entrar en el reposo, entrar en la tierra prometida, venía a entrar en el reposo de Jesús. ¿Por qué? Porque va a venir de tu descendencia la bendición para todas las naciones, Jesucristo. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Génesis 15:6. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia, y él creyó. Pero llegó el momento en que sacó a Israel. Israel no creyó. Y Dios dijo, no van a entrar. Y ahora esa buena nueva se ha revelado.
con un contenido más grande, porque ya está revelado de Jesucristo. La buena nueva que nos fue anunciada a nosotros es la salvación en Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Una revelación de Dios. Esa buena nueva, ese reposo ha estado desde antes de Génesis 3, ahorita lo vamos a ver. Ha estado ahí. Solo tienes que creerla y entrar. Y se trata de eso. Nunca te has preguntado, o quizás te has preguntado, ¿cómo se salvaron las personas del Antiguo Testamento? Si la salvación solamente es por medio de la fe en Jesucristo, ¿cómo se salvaron? De la misma forma que tú y yo, por medio de la fe. ¿En qué? En la revelación de Dios, de su buena nueva. Ellos creían en un Salvador. Israel más adelante, a través de David, ya en el tiempo de David, creían en el Mesías, porque fue la promesa que Dios le hizo a David. De tu hijo va a salir un rey que va a reinar para siempre. No fue Salomón, porque Salomón no reinó para siempre. Jesucristo, del linaje de David. ¿Verdad? Y ellos creían en el Mesías. Y los que creyeron genuinamente en el Mesías son salvos. Y los que creyeron en la promesa de Dios de entrar en la tierra prometida son salvos, pero no creyeron. Y Abraham fue salvo porque creyó lo que Dios le dijo y vivió de acuerdo a eso. Y Adán y Eva son salvos porque creyeron lo que Dios les dijo y vivieron de acuerdo a eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vemos aquí? Cada ser humano que ha pisado esta tierra ha recibido una revelación del Evangelio. Todos. ¿Qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo? Que viven en una isla, en una tribu ahí, que nadie les ha ido a predicar. ¿Qué pasa con ellos? Han recibido una revelación. No hasta Jesús, pero han recibido una revelación. Romanos 1, la creación muestra que hay un Dios. Y por eso tienen que darle gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Hay una revelación. Para Adán y Eva fue el protoevangelio. Para la generación de israelitas que salieron de Egipto fue la entrada a la tierra prometida. Para nosotros es Jesucristo. Y cada uno será juzgado de acuerdo a esa revelación. Eso es lo que dice el apóstol Juan en Juan 3. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente continuo, siga creyendo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y dice el verso 18, el que en Él cree, ¿qué pasa con él? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y explica el verso 19. Y esta es la condenación. Lo que estamos viendo, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cada uno de nosotros ha recibido una revelación de la luz de Dios, del Evangelio, de su buena nueva, una parte de su revelación. Y todos tenemos que tomar una decisión. O vas a la luz o vas a las tinieblas. O rechazas la buena nueva de Dios, en lo poco o mucho que te haya revelado, o crees en ella y vives de acuerdo a ella. Ese es el punto, así va a ser el juicio. ¿Se dan cuenta? Y Dios dice, la puerta sigue abierta, ¿eh? La puerta sigue abierta. Pero ¿qué sucedió con ellos? Regresando a Hebreos. Pero no les aprovechó. Les fue anunciado también, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Si la palabra tiene poder, ¿no? No decimos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, pero aquí dice algo. No les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y no solo la oyeron, lo vieron. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra maldad y nuestra incredulidad y nuestro pecado y nuestro amor por las tinieblas? Rechazar la gracia de Dios, ver su poder. Tú y yo podemos decir, ¿qué onda con esta generación?
pero examínate. Porque quizás estás en esos zapatos el día de hoy. Dios te ha mostrado su poder en la cruz. Una revelación superior, como ya vimos en el capítulo 1, capítulo 2, más grande, una salvación tan grande, más grande que la de Egipto. ¿Y sigues dudando realmente? ¿Sigues viviendo sin fe? La primera generación de israelitas, la que Dios sacó de la esclavitud de Egipto, no entraron en la tierra prometida porque dudaron y no creyeron en la promesa de Dios, como vimos en Números 13 y 14, no creyeron. Ellos escucharon la promesa de Dios, pero realmente no la creyeron. ¿Por qué? Porque si le hubieran creído, ellos hubieran entrado a la tierra prometida. Pero no entraron. Y lo mismo puede estar sucediendo con alguno de nosotros. Podemos estar aquí escuchando con mucha atención, con mucha paciencia la palabra de Dios, tomando notas, pero si no creemos en lo que estamos escuchando, no tendremos ningún provecho de la palabra. No puede hacer nada por nosotros. Sí, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero aquí dice que podemos estar oyendo la palabra de Dios y no tener fe en ella. Escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Se necesita escuchar con fe. ¿Lo ven? Si queremos aprovechar todo lo que Dios nos ha dado a través de su consejo, su palabra, es preciso oírla con fe. Verso 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la misma manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Dices, bueno, ya veníamos entendiendo, pero ahora ya nos confundiste. ¿Verdad que está hablando aquí? Vamos a ver. Considera esto. La semana pasada le pasó a Alex, ya lo había comentado al principio. Él decía que realmente Hebreos es como un sermón, ¿verdad? Como si estuviera predicando, ¿no? Entonces se cuenta que está predicando y está en el Salmo 95. Porque eso lo vimos en el capítulo 3. Está en el Salmo 95 explicando por qué dice esto y David por qué dice esto. Y haz de cuenta que está ahí. Entonces está explicando lo que está pasando ahí. ¿Ok? Bueno, con eso en mente, fíjate lo que dice. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ellos no entraron porque escucharon pero sin fe. Pero nosotros hemos, ¿qué cosa? Creído, fe. Y por eso entramos en el reposo. Me encanta que el escritor dice, ahí estoy yo. Temamos, dice. Temamos. Pues, y él se ve en este grupo, ¿no? Temamos, pero también dice, pero yo ya estoy dentro. O sea, los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído. Ellos, o sea, está hablando de fe, ¿no? El verso 2 termina diciendo, no, por no ir acompañada de fe, pero nosotros hemos creído. Y eso es la fe, creer en Dios, confiar en Dios. Me encanta cómo lo dice Proverbios 3:5, ¿recuerdas? Fíate de Jehová de todo tu corazón. No lo sabemos, ¿verdad? Fíate, confía. La palabra fiarse ahí, la palabra confiar en el Antiguo Testamento es poner tu vida o recargar tu vida sobre algo, ¿no? Así, confía en el Señor. O sea, tú cuando vas a viajar a otro país, pues tomas un avión, ¿no? Y estás confiando en que ese avión no se va a caer, ¿verdad? Y a veces se llegan a caer, ¿no? Pero Dios no falla y nos invita, fíate, o sea, confía, pon tu vida en las manos de Dios, confía de Jehová de todo tu corazón, una parte de tu corazón, todo tu ser, todos los aspectos de tu vida, tu casa, tus amigos, tu trabajo, todo lo que eres. De todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, nuevamente en todos tus caminos. Y Él, ¿qué va a hacer? Enderezará tus veredas. Esa vida que has llevado toda chueca, ¿no? Y así, vereditas, ¿no? Dios lo va a dejar como una autopista así. Pero tienes que confiar. Y aquí dice, los que hemos creído, ya entramos. Ya dimos ese paso. No estamos afuera.
Los que hemos creído entramos en el reposo. Y esta frase en el verso 3 es el contraste con los del versículo 1 que dice eso, ¿no? Lo que veíamos, ¿no? No sea que permaneciendo aún la promesa, alguno de ustedes parezca no haber alcanzado. Dice, para algunos parece, pero nosotros ya estamos ahí adentro. O sea, yo no sé tú, pero yo ya estoy, lo que está diciendo, ¿no? Dice, hemos creído. Entonces, el verso 1, estos parecen no haber alcanzado el reposo de Dios, pero nosotros los que hemos en verdad creído, porque hemos escuchado la palabra y la hemos creído y la hemos obedecido, nosotros hemos entrado, tiempo pasado, en el reposo que Dios nos ha ofrecido a través de la fe en Jesucristo. El reposo habla de Jesús. Sí, habla de la salvación, pero está hablando de estar en su presencia. Como veíamos en Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. El reposo se encuentra en Jesús. Ahí está nuestro descanso, en la persona de Cristo, el tener comunión con Él, el conocerlo. Y ese reposo sí apunta a lo eterno, la gloria de Dios, pero está hablando de que ahora, dice, ya entré. Porque ese reposo es cuando tú pones tu fe en Jesucristo y crees en Él para salvación y comienza la vida eterna, que es conocerle. Juan 17:3, ¿verdad? Y puedes comenzar a experimentar ese reposo, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que nos levanta y nos sostiene en la prueba, en la dificultad, esa gracia que está ahí para que entremos confiadamente a ella. ¿Se dan cuenta? Es el reposo del que está hablando. Pero solamente han entrado en ellos los que han creído en verdad. Entonces, dice el verso 3, continúa diciendo esto, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y dices, bueno, vienes hablando de que ya entramos, pero dices que Él dijo que no entrarán. Por lo mismo que estoy diciendo, viene explicando el Salmo. Y lo que quiere hacer el énfasis es lo que vemos en el verso 1. El reposo todavía está ahí, la puerta está abierta para que entres. Él mismo lo dijo en el Salmo 95. ¿Cuándo Dios dijo esto? En el Salmo 95 a través de David. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Lo que está haciendo el escritor de Hebreos es mostrando cómo este reposo ha estado desde antes, ¿no? Él dice, cuando David escribió esto hace miles de años atrás, estaba abierta la puerta. Pero David estaba citando ¿qué? Números 13 y 14. El tiempo del Éxodo. Cientos de años atrás, la puerta estaba abierta. Y hoy sigue abierta. Está diciendo, eso sigue abierto. Es lo que está diciendo, mi reposo, no entrarán en mi reposo, el reposo de Dios. Entonces la disponibilidad, está hablando de esto, la disponibilidad de entrar en el reposo de Dios estuvo desde el Éxodo, cuando Dios dijo que la primera generación no entraría en su reposo. Entonces, pues sí, realmente solo hay de dos: los que entran o los que no entran en el reposo de Dios. Los que oyen la palabra acompañada de fe, estos son los que entran en el reposo de Dios, pero los que oyen sin fe, estos son los que quedan fuera del reposo de Dios. ¿Dónde estás tú? Examínateme, pues. ¿Sabes que Jesús también habló de esto? Acompáñame por favor a Mateo, capítulo 7. Mateo 7 es la parte final del Sermón del Monte. ¿Has leído el Sermón del Monte? Uno de los sermones más largos de Jesús escritos en los evangelios, pero también más bello. Y termina diciendo esto. Mateo 7, verso 21. Desde el verso 21, ve lo que dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Como si es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. O sea, no creas que ya, o sea, entra al reposo, a lo mejor ni has entrado, por eso vives así. O sea, no llegues a que un día lo descubras delante de Jesús y te diga, ¿sabes qué? No vas a entrar, ni te conozco. No todo el que me dice Señor, Señor, no puedo decirle Señor, Señor, vas a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que obedece, ¿por medio de qué? De la fe. Ahí está lo que estamos viendo en Hebreos. Jesús habló de esto. Al final dice esto. Muchos me dirán en aquel día, verso 22, en aquel día cuando estemos delante del Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ya me buscaron en el libro de la vida y no estoy escrito. O sea, yo, Señor, ¿no te acuerdas que yo profetizaba en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y wow. Y entonces les diré, nunca los conocí. Apartaos de mí. O sea, lo que Jesús va a conocer es tu maldad. ¿Cómo viviste? No viviste por fe. Solo desobedecías lo que yo te decía. Ahí andabas en circo, maroma y teatro, pero nunca creíste realmente en mí, ni te conozco. Apártate. Y ve cómo lo explica a continuación. También otra historia que Jesús cuenta que conocemos, los 2 cimientos. Cualquiera pues, dice Jesús como conclusión, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿qué dice el escritor de Hebreos? Que no les aprovechó porque oyeron pero no acompañado de fe. Y ve lo que dice Jesús. Cualquiera pues que me oye esas palabras, ¿y qué? Y las hace, las obedece, porque tiene fe. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, lo más firme, su confianza en Dios, su temor a Dios. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Eso va a venir. Eso va a suceder. Seguir a Jesús va a haber problemas, va a haber conflictos, va a haber pruebas, va a haber persecución. Es lo que está pasando con los hebreos. Entonces les dice, vinieron todas esas cosas y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Tenía su casa, su fe puesta en Dios. Pero cualquiera que me oye esas palabras así, no las hace, no las acompaña con fe. ¿Qué pasa con él? Lo mismo, ¿no? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, tu confianza no está en Dios, está sobre la arena. Y descendió lluvia, lo mismo, vinieron ríos, soplaron vientos. ¿Te das cuenta? O sea, el evangelio no es una promesa de cree en Jesús y te va a ir bien en esta vida. No, el evangelio dice cree en Jesús y vas a ver persecución. Y quizá alguna persecución que vas a tener los mismos problemas si no creyeras. Porque este está diciendo eso, vino lo mismo, experimentó lo mismo. Soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? Cayó y fue grande su ruina. Y así será al final. Si tú el día de hoy no te examinas delante del Señor, en serio, no ejerces este examen delante de Dios, al final tu vida puede ser así, una ruina. Y puedes ir delante de Jesús, tú no sabes en qué momento. Y puedes encontrarte con esto, apártate, nunca te conocí. No llegues a eso. Qué gran decepción sería esa, ¿no crees? Esa es la exhortación de Hebreos. Regresando a Hebreos, dice entonces verso 3 al final: aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Y retomamos este tema acerca del reposo, porque dice, es mi reposo. Desde David estaba este reposo. Con la primera generación estaba este reposo, pero dice, aunque las obras suyas, como diciendo, este reposo está desde antes, estaban acabadas de la fundación del mundo. El reposo de Dios fue terminado desde la fundación del mundo, lo que está diciendo. En el 7º día de la creación, por eso dice el verso 4, porque en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Cuando dice en cierto lugar, dice así, no es que el lector de Hebreos no estudiaba la Biblia, dices, ay, ¿por qué no dice el capítulo y el? No, en ese momento no había capítulos, recuérdalo, no había ni versículos. Entonces para él es en cierto lugar, o sea, ese es el punto. Y obviamente tú y yo sabemos que está hablando de Génesis 2, verso 2, ¿verdad? Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Los primeros 6 días de la creación es cuando Dios crea todas las cosas. El universo, la tierra, los seres vivientes, y el sexto día al hombre. Y dice que el 7º día reposó. Y este reposo, ¿de qué habla esta palabra reposo? Habla no tanto de un descanso. No es que Dios dijo, ay, cómo me cansé haciendo al hombre. Ahora sí me merezco un descansito. No, habla de cesar las obras. Terminé con esto. ¿Se dan cuenta? En el 7º día de la creación Dios concluyó su obra. Es lo que está diciendo. Así que su reposo ha estado disponible desde la creación. Y lo que está haciendo el lector de Hebreos está mostrando que cuando dice eso, no solo está hablando de la creación del mundo, sino también de la redención. Eso es increíble. Porque el pecado del hombre no tomó por sorpresa a Dios. Dios ya sabía lo que iba a ocurrir.
El apóstol Pedro, entendiendo esto por el Espíritu Santo, habla del Cordero de Dios que fue inmolado desde antes, ¿recuerdas? De la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía al Salvador, al reposo para el hombre que iba a pecar. Está diciendo, ese reposo esa puerta ha estado abierta durante mucho, mucho tiempo. Es lo que está diciendo. Qué importante es eso, entenderlo en su contexto. Porque muchos toman este pasaje y hablan de eso. No, entonces tenemos que guardar el día de reposo. No está diciendo eso. Por favor, estudia la palabra con un corazón sincero delante de Dios. Está hablando de eso. La exhortación es: hoy cree en Él. El reposo de Dios, su descanso. Fíjate lo que dice el verso 5. Y otra vez aquí dice: no entrarán en mi reposo. El verso 5 está refiriendo al Salmo 95. Como te decía, está estudiando el Salmo 95 ahí con los hebreos y les dice: miren aquí, ¿no? O sea, otra vez aquí en el verso 11 de Salmo 95 dice: no entrarán en mi reposo. O sea, es mi reposo. Entonces, muchos siglos después de la creación, a través del rey David, Dios anunció que aún había un reposo suyo al alcance de su pueblo. Por lo tanto, el reposo de Dios no se refiere únicamente a la entrada a la tierra prometida. El reposo de Dios tiene que ver con su obra de redención a través de la fe en Jesucristo, que Dios lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena obra, la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y esto es como la conclusión, ¿no? Es lo que está explicando. O sea, lo que estoy dando a entender es que todavía hay tiempo. Hay un reposo que todavía está vigente. Dice, por tanto, el verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, por lo que he dicho, deja claro que aún falta que algunos entren. Y aquí lo vemos más claro, faltan algunos que entren. El tiempo de gracia termina, lo sabemos, con el retorno de Cristo, ¿verdad? Cuando Él venga en su gloria a juzgar todas las naciones, ahí, en ese momento, cuando venga Cristo glorificado, en ese momento ya no habrá entrada al reposo de Dios, se cierra la puerta, ¿verdad? Así va a ser. Pero todavía faltan que algunos entren. La plenitud de los gentiles, dice Romanos 11. Te lo dejo de tarea, ¿qué se refiere con eso? Pero todavía faltan, que Jesús no ha venido. La oportunidad de entrar en el reposo de Dios aún está abierta. Todavía no es demasiado tarde lo que está diciendo. Hace 2000 años se escribió esto y dijo: todavía no es demasiado tarde. Y hoy, después de 2000 años, todavía no es demasiado tarde. David se lo dijo a su pueblo: no es demasiado tarde. El día de hoy Dios nos dice: no es demasiado tarde. Si hoy te sientes desanimado, con una intención en tu corazón de regresar al mundo, examina tu corazón delante de Dios y cree, porque quizás tu problema es que nunca has creído. Has escuchado mucho, pero no has creído. Cree, aún estás a tiempo. Dios ofreció su reposo a su pueblo en el tiempo de Moisés. Lo hizo en el tiempo de David y lo sigue haciendo ahora. Dice el verso 6: y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, como diciendo, ahí está el ejemplo. No entraron por causa de ¿qué? Desobediencia. Ya dijo que no entraron por falta de fe, y ahora dice que no entraron por causa de su desobediencia. Por lo tanto, lo que hemos visto, la fe produce obediencia, y la falta de fe solo te deja en el mismo lugar, desobedeciendo a Dios. Están relacionadas. Como te decía al principio, tú no puedes decir que tienes fe en Dios y desobedecer a Dios. Aquí lo estamos viendo. Su incredulidad, su falta de fe los llevó a desobedecer. Si el día de hoy tú no estás obedeciendo a Dios, muy seguramente es porque te falta fe. Necesitas creer. Teme pues.
Entonces, aún hay oportunidad de entrar. Aún hay oportunidad. No sigas el camino de los que despreciaron el reposo de Dios. No sigas ese camino. Que despreciaron a Dios por falta de fe, por desobediencia. Verso 7. Dice, otra vez determina un día. Otra vez determina un día. David dice eso, hoy. Y el escritor de Hebreos dice, otra vez, hoy. Yo te puedo decir, otra vez. Dios ha determinado un día para ofrecer su reposo. Pero, ¿cuándo es ese día? ¿Cuándo es ese día? Hoy. 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 No es mañana. Mañana es hoy. Esa es la exhortación hoy. No esperes. Tú puedes decir, bueno, pastor, nos acabas de decir que te faltan muchos. Pues yo me espero. ¿Has escuchado eso? No, mira, te soy joven, deja que viva la vida, después ya busco al Señor más grande, ¿no? No, deja que me limpie un poco. No, hoy, porque tú no sabes si vas a estar aquí el día de mañana. Sí, Jesús quizás te va a estar un poquito más, porque Él no quiere que nadie perezca. Pero tú no sabes si Él te va a llamar a cuentas el día de hoy o mañana. No estoy profetizando. Créemelo, no estoy diciendo ningún mal a nadie, al contrario. Quiero que hagas conciencia de esto. Tú no sabes el día. Quizás sea la última oportunidad que Dios está diciendo para ti, esa puerta se va a cerrar. Hoy es el día que Dios ha determinado para salvarte, para que creas realmente en Él. No salgas de aquí. Él puede salir y pasa un camión y te lleva ya. No salgas de aquí sin fe, sin haber entrado en el reposo. Está abierta la puerta, solo tienes que creer, no hay nada más que hacer. Solo creer en su sacrificio, creer en esa cruz, realmente creer lo que eso significa para tu vida y para mi vida, y obedecer lo que eso significa y implica para mí. Jesús murió en esa cruz por mis pecados. Y ese día es hoy. El apóstol Pablo igual le escribe a los Corintios, 2 Corintios, capítulo 6, fíjate lo que dice, versículo 2. Él les dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Dice el apóstol, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La misma exhortación, ¿te das cuenta? La Biblia no dice, o sea, Dios nos dice, bueno, está bien, te voy a dar chance, sigue unos añitos más, va, nos vemos de aquí dentro de 10 años, ¿te parece? ¿O quieres más? Dios dice, es hoy. ¿Sí lo ves? Si tienes el pensamiento de decir, ay tía, soy joven, tú no sabes lo que te espera para mañana. Dios dice, es hoy, no esperes más. No esperes más. Entonces otra vez ha terminado un día diciendo, después de tanto tiempo, o sea, han pasado años desde que salió la primera generación de tu corazón. Y dice, hoy, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La oportunidad de entrar al reposo de Dios lleva mucho tiempo disponible y el día de hoy está vigente, pero el día que Dios ha determinado es hoy. No esperes a mañana. Porque como veíamos, quizás solo sea hasta hoy el tiempo que Dios te da para poder, por medio de la fe, rendir tu voluntad y tu obediencia a Él. Vamos a ver verso 8. Dice, porque si Josué, regresa a eso, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Si el reposo de Dios hubiera terminado ahí, pues David ya no hubiera hablado de otro día. Yo no estaría hablando de otro día. Es lo que está diciendo. Ahora, ¿quién fue Josué? Josué fue el hombre que Dios usó para introducir a la segunda generación de esos israelitas, a los hijos de los que no entraron, a la tierra prometida. No fue Moisés, ¿verdad? Fue Josué. Qué interesante. ¿Por qué no fue Moisés? ¿Recuerdas qué pasó con Moisés? ¿Conoces la historia? Recordemos, Moisés no entró a la tierra prometida, o sea, murió,
pero se llegó, o sea, después de los 40 años llegó. Y Dios le había dicho, no vas a entrar. ¿Por qué? El texto dice que es porque realmente lo que sucede es que no representó a Dios correctamente delante. En un enojo de él, golpeó la peña cuando Dios le dijo que no tenía que golpearla. Solo hablarle la golpeó y Dios dijo, no vas a entrar, Moisés. Y cuando llega después de los 40 años y se encuentra ahí, dice, Dios, dame chance, ¿no? Yo quiero entrar. Moisés quería entrar. Y le insistió. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Moisés, basta con ese tema. No vas a entrar. No vas a entrar. Pero Moisés fue fiel en la casa de Dios, ¿no? ¿Por qué no entró? ¿Por incredulidad? No, fue diferente. El pueblo no entró por incredulidad. Moisés no entró simplemente por no representar bien a Dios, por su enojo, por un capricho, si lo quieres ver. Pero ve lo que pasó con Moisés. Sí, él creyó en Dios. Si el reposo de Dios hubiera sido entrar a la tierra de Canaán, Moisés hubiera entrado, porque él creyó en Dios, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, él no entró, por lo tanto la oportunidad de entrar en el reposo de Dios no culminó con la entrada a Canaán. Había un reposo mayor, que fue el que Dios le dijo, ven conmigo. Que sí le dijo, vas a subir a este monte, Moisés, y te voy a dejar ver la tierra. Imagínate, ¿no? Y hasta podemos decir, ¿qué onda con Dios? Pobre Moisés, quería entrar y te le dice, vente, ven a verla. Pero ¿sabes por qué lo subió? Porque dice que ahí murió Moisés y Dios lo enterró. ¿Sabes qué pasó con él? Moisés no entró a Canaán, él murió antes de entrar y de esa manera entró al reposo de Dios por la fe en Jesucristo. Dios se lo llevó al mejor reposo, a su presencia. ¿Te das cuenta? Y vemos a Moisés con Jesús en la transfiguración, ¿verdad? Nadie sabe dónde está su cuerpo, ¿no? Vemos más adelante que el ángel estaba peleando Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero realmente lo que dice el Deuteronomio es que no se sabe dónde lo enterró. ¿Qué muestra eso? Pues está con Dios. Dios se lo llevó, le dijo, hey, yo tengo algo mejor para ti. El reposo completo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la entrada al reposo no fue realmente con Josué, lo que está diciendo así. ¿Con quién fue? Con otro Josué más adelante, Jesús. Jesús viene de la palabra Josué. Jesús. Que por cierto, eso también lo hace superior a Josué. Jesús es superior a los ángeles, a Moisés, y aquí vemos también a Josué. Porque Jesús sí nos introduce en el reposo de Dios. Por tanto, verso 9, queda un reposo. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que está llegando a la conclusión. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Todavía. Un reposo no para la humanidad, sino ¿para quién? Para el pueblo de Dios, los que realmente creen. Y aquí estamos escuchando la voz de Dios, llamándonos, invitándonos a creer y obedecer. Aún hay oportunidad de entrar. Fíjate lo que dice el verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, o sea, la persona que ha creído, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entrar en el reposo de Dios, como vimos en el verso 3, que es por medio de la fe y la obediencia, significa descansar de nuestras propias obras. Es lo que está diciendo aquí. En el reposo de Dios ya no hay lugar para las obras humanas como base para nuestra propia justificación. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, la salvación no es de ustedes, es un don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el hombre sigue tratando de alcanzar su justicia delante de Dios, tratando de portarse bien, haciendo cosas malas, pero también trata de hacer cosas buenas porque quiere eso, compensarlas, y se esfuerza. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Mateo 11, 28 dice Jesús. Solo tienes que creer. Y cuando entras ahí te das cuenta, vas a reposar de eso, no te van a servir. Vas a descansar, sí, Señor, gracias. Este es el reposo que necesita mi alma. Por eso dice, también a reposa de sus obras. Y fíjate lo que dice al final, como Dios de las suyas. ¿Qué está diciendo? No hay más obras de justicia. ¿Por qué? Porque Dios terminó con ellas en la cruz de Cristo.
Consumado es, dijo Jesús en la cruz, pagado por completo. Dios terminó su obra. Y así como Él está descansando de que ya cesó su obra, así nosotros podemos, por medio de la fe, entrar a ese reposo, a ese descanso, que es tener una comunión con Él. Los que hemos entrado por fe en el reposo de Dios, ya no obramos para ganar el reposo, sino que descansamos en la obra consumada de Cristo en la cruz. Es lo que está diciendo aquí. Ahí está la puerta. Está abierta aún. Y hoy es el día. Si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, si tienes aún tiempo viniendo y vienes y escuchas y de buena gana oyes, pero realmente no vives de acuerdo a la fe, considera esto. Hoy es el día de salvación. Si oyes hoy su voz, llamándote a temerle con reverencia, no endurezcas tu corazón. No salgas de aquí, por favor, sin esa seguridad de poner tu confianza en Cristo. Es una invitación de parte, no de parte mía, de parte de Dios. Y como dice Pablo, como si rogase de Dios, como si rogase a Dios por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Entra en su reposo. Entra en la vida eterna. Conócelo, disfrútalo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Más cortante que toda espada de dos filos, dice más adelante. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El día de hoy has hecho esto, Señor, aquí. Por favor, ayúdanos a temerte con ese temor reverente, Señor, para poder obedecer la fe, Señor. Aquellos que parecen que no la han alcanzado y que están aquí, Señor, que den el paso y entren, Señor, que no se queden afuera, porque no hay un lugar intermedio, Señor, o están dentro o fuera. Señor, que no salgan de aquí sin esa convicción de fe. Persuádeles, Señor, a rendir su vida y su voluntad el día de hoy a ti, y confiar y ser creyentes y participar de tu presencia, Señor. Haz esa obra, Señor. Y los que ya estamos dentro y experimentamos, Señor, ayúdanos a seguir viviendo así por fe y para fe, creyendo y confiando en tu palabra, viviendo de acuerdo a ella, disfrutando, Señor, de una comunión contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque hasta el día de hoy la puerta está abierta, Señor. Hay entrada al reposo. Un reposo que ninguno de nosotros merecíamos, nadie merecía. Un reposo que nadie podía alcanzar por sus propios méritos. Un reposo, Señor, que tú llevaste a cabo desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Ayúdanos a atender lo que hemos escuchado. Ayúdanos, Señor, a tener fe y obedecer lo que tú nos has hablado. Oramos, Señor, por todos aquellos, Señor, que aún no han entrado. Que el día de hoy sea el día de salvación. Que el día de hoy, el día que has determinado es hoy, para que ellos se arrepientan y crean en el Evangelio y vivan de acuerdo a tu palabra y a tu promesa, Señor. Hoy, Señor, gracias, Padre, por tu bendita promesa, y gracias por amarnos y habernos amado tanto, Señor, que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.